Muy buenas amigos, Dios los bendiga. Una vez más nos estamos aquí en este tiempo poderoso del reino de Dios. Hoy quiero compartirles una palabra bien importante que tiene que ver con la transformación del reino sobre nuestras vidas. Dios quiere que nosotros seamos transformados y lo que verdaderamente trae transformación en nuestra vida es el poder del reino cuando entra y penetra en nuestro corazón. Así que yo quiero compartir hoy una palabra que está en Juan capítulo 3. Usted puede mirarlo allí, Juan capítulo 3, versículo 3, donde Cristo tiene una conversación con un fariseo que es llamado Nicodemo. Dice la palabra que él va a buscar a Jesús de noche y entonces quiere hablar con él. Muchas veces el tema del nuevo nacimiento nosotros lo hemos entendido como aquellos que nacen del agua y nacen es en el bautismo simbólico que hace por inmersión. Pero no es así, Cristo no está hablando aquí de eso. Vamos a la escritura, Juan 3, versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Primera cosa, Cristo dice, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La primera aplicación que dice Cristo es ver el reino de Dios. Y dice el versículo 4, y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo hombre viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y dice Cristo en el versículo 5, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Primera cosa, dice Cristo, ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y la segunda aplicación en el versículo 5 es ver y entrar en el reino de Dios. Salen varias cosas importantes aquí, el agua y el espíritu. Lo que nosotros debemos de entender es qué significa el agua y qué significa el espíritu. Voy a terminar con la lectura antes de poder hablar un poco acerca de eso. Y en el versículo 6 le dice Cristo, lo nacido de la carne, carne es. Lo nacido del Espíritu, hablando del Espíritu de Cristo, Espíritu es. Y le dice, no te sorprendas por lo que te digo, es necesario nacer de nuevo. Y dice Cristo, culmina diciendo esto, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Fíjese qué interesante, o sea, él habla de que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una nueva naturaleza. Por eso uno de los propósitos del reino de Dios en nuestra vida es el cambio, la transformación. El nuevo nacimiento no es un evento repentino, no es un evento por bautismo de inmersión. El nuevo nacimiento es un evento progresivo, de cambio, de transformación. Cuando Cristo habla de la palabra, nosotros debemos de nacer por la palabra. O sea, la palabra hace un cambio en nuestra vida, la palabra hace una renovación, la palabra nos lava, como dice la escritura también en Efesios, libro de Efesios 5, versículo 25, hablando Pablo de los esposos y las esposas y dice, hace una analogía y dice, los esposos amen a las esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego dice, ¿para qué? ¿Para qué Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella? Para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Y aquí viene un punto bien importante. El agua y el espíritu son los dos agentes de renovación, de cambio, de transformación de la vida de un hijo de Dios. No podemos estar en el reino de Dios, no podemos decir que somos creyentes durante X años y no experimentar transformación, cambio en nuestras vidas. Si yo soy una persona o yo soy un cristiano, yo soy un hijo de Dios que dice que creo en Dios, pero verdaderamente no experimento transformación en mi vida, no siento el cambio, el hombre viejo no muere, no soy transformado en lo que Cristo quiere, su voluntad, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que yo estoy estancado, quiere decir que estoy en una religión más. Entonces el reino de Dios en esencia tiene que ser transformación. Cristo dice, la única manera de ver y entrar en el reino de Dios es ser cambiado, ser transformado por el agua y el espíritu. El agua, la palabra de Dios, y el espíritu es el agente renovador que a nosotros nos va a dar cambio. Por ejemplo, hay una escritura más que quiero mostrarle rápidamente acerca del espíritu. Tito capítulo 3 versículo 5 dice, hablando de Cristo, dice, nos salvó. O sea, Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, no por las obras de justicia que yo haga, no, sino por según su misericordia. Y aquí viene este punto importante,
por medio del lavamiento, hablo otra vez de un lavamiento, de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, en este punto yo veo dos cosas bien importantes. Uno, la palabra, o sea, que es el agua, la palabra. Y dos, el Espíritu. El Espíritu y la palabra van a actuar en mi vida de una manera simultánea para que yo sea cambiado, sea transformado, se adquiera una nueva naturaleza. Y ahí sí se cumple lo que vemos en Juan capítulo 3, en el versículo 6 y 7. Dice, lo que es nacido del Espíritu es del Espíritu. O sea, Espíritu es de la carne, carne es. Y luego dice, así es todo el que es nacido del Espíritu. Es como el viento. El viento cuando sopla no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido por el Espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir que nosotros, hermano, cuando adquirimos transformación, adquirimos la naturaleza del Espíritu, nos movemos en la revelación. Ya no me mueve mi tradición, ya no me mueve lo que dice el hombre, ya no me mueve la prédica de aquel, la prédica de acá, ya me mueve la mera revelación, la transformación, la vida espiritual que Cristo quiere para mi vida, la vida espiritual que me imparte el Espíritu a mi vida. Entonces, cuando eso sucede, cuando yo estoy en el reino de Dios y eso sucede, eso empieza a suceder, esa aplicación empieza a suceder en mi vida. Entonces, ¿qué es ver y entrar el reino de Dios? Cuando estamos hablando de ver y entrar el reino de Dios, estamos hablando de tres aplicaciones importantes. Número uno, conocer, o sea, conocer el reino de Dios. Esto revela un conocimiento íntimo del reino de Dios, cómo se mueve, cómo actúa, su autoridad, la sobrenaturalidad del reino. El número dos es, el reino tiene que ver con relaciones. Yo me relaciono en el reino. El reino de Dios tiene que ver también con relaciones o está relacionado. En el reino de Dios experimento yo Romanos 14:17 que dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fíjese lo que le estoy diciendo, justicia, ¿por qué? Porque tengo una buena relación con Dios. La paz, ¿por qué? La palabra paz, tanto en el hebreo como en el griego, es una palabra que tiene un significado más allá de una paz, ausencia de problemas, no, sino la paz realmente representa salud, balance, prosperidad, es una palabra un poco más profunda. Y gozo, ¿por qué? Tengo gozo, ¿por qué? Porque estar en el reino tengo el gozo de la salvación, experimento el gozo de una buena relación con Dios, una buena relación con las relaciones en el reino. Y experimento, número 3, experimento el reino. En este nivel yo encuentro experimentar el reino en qué? Su sobrenaturalidad, la unción del Espíritu, el mover del Espíritu en mi vida. ¿Qué es el propósito de Dios con mi vida? Todo esto que estoy hablando tiene que ver con la aplicación del reino de Dios. Si nosotros no entendemos qué es lo que está haciendo el reino de Dios en nuestra vida o qué significa el reino de Dios en nuestra vida, entonces nunca voy a poder vivir, entender el propósito de Dios. Vuelvo y enfatizo mucho este punto. Lo que Dios quiere que nosotros entendamos es, para entrar al reino de Dios, yo necesito transformación. Para entrar al reino de Dios, vivir el reino de Dios, necesito cambio, necesito una transformación continua. No puedo estar yo estancado. No puede ser que yo tenga 10 años en el Evangelio, 5 años en el Evangelio, algunos 20 años en el Evangelio y yo no experimento transformación, estoy estancado. O sea, sigo siendo el mismo mentiroso, sigo siendo el mismo iracundo, sigo siendo la misma persona que no cambia, sigue siendo la misma persona con X pecado. No puede ser así. O sea, la verdadera naturaleza, la esencia del reino de Dios es la naturaleza del Espíritu sobre nosotros, que vivamos la naturaleza del Espíritu. ¿Por qué? La naturaleza carnal tiene que ser removida. ¿Y cuál es la naturaleza carnal? La que yo he heredado de Adán. Esa naturaleza que yo he heredado de Adán, que es la naturaleza caída. Pablo le llama en Romanos 8 la carne, que es la naturaleza pecaminosa. Entonces, eso tiene que ser removido por la acción de estos dos agentes que hemos hablado. El agua, que representa la palabra, y el Espíritu. Por eso es importante que yo sea sumergido constantemente. A muchos nos enseñaron por tradición religiosa que el nacer de nuevo era cuando usted y yo hacíamos la oración de fe y nos íbamos a hacer el acto simbólico del bautismo por inmersión en el agua. Y dijeron, sí, ya nació de nuevo, pero tu alma sigue siendo la misma mentirosa. Ahí es donde el nacer de nuevo es una naturaleza espiritual que va absorbiendo toda la naturaleza carnal y empiezo a ser transformado. Y quiero comentar una escritura más, muy importante, esto que estamos hablando. El reino de Dios, vuelvo y repito, el reino de Dios tiene que ver con cambio, con transformación. Yo no puedo estar estancado, yo no puedo decir estoy en el reino
reino de Dios, pero no hay cambio, no hay experiencia, no hay transformación en mi vida. Me estoy engañando a sí mismo. No estoy entendiendo cuál es el propósito de Dios del cambio, cuando el propósito principal de nosotros los hijos de Dios es que reflejamos a Jesucristo en su carácter, en toda su forma hacia este mundo de tiniebla para que seamos luz. En Romanos capítulo 12, versículo 2, vamos a leer ahí desde el versículo 2, vamos a encontrar algo bien interesante. Pablo entendió lo que era la transformación. Y entonces él aquí en el capítulo 12, en el versículo 2, él va a decir algo muy importante, muy importante. Primero dice en el versículo 1, bueno, vuestra verdadera adoración es que seáis santos delante del Señor. Eso dice el verso 1, resumidas cuentas. Y el versículo 2 dice, no os adaptéis a este mundo. Estoy leyendo la Biblia textual, otra versión, quizás la Reina Valera dice, no os conforméis. Dice, no os adaptéis a este mundo, sino sed transfigurados. Otra versión dice, sed transformados. Es la misma palabra griega, ahora hablo de ella. Sed transfigurados por la renovación de vuestro entendimiento, o en otra versión dice la mente, para que discernáis, mire lo que dice, o sea, para que entendamos, discernáis cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Entonces aquí Pablo dice algo bien interesante en este verso. Él está diciendo que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar en constante transformación. La palabra griega, cuando habla aquí hay dos palabras griegas muy interesantes. La primera y la más importante es cuando él dice sed transfigurados o sed transformados. Aquí esa palabra griega, sed transformados, ser transfigurados, es la palabra en el griego metamorfo, es de donde sale metamorfosis. Es una palabra compuesta de meta y morfo en el griego. Y lo que significa esa palabra es transformar, transfigurar, ¿ok? Cuando Pablo cuando Pablo está metiendo aquí metamorfo y nos está dando a entender de que nosotros tenemos que estar en constante transformación, nos da la idea de mirar la naturaleza, de mirar la metamorfosis de la oruga hacia la mariposa. ¿Qué tiene que ver la oruga? La oruga se arrastraba, la mariposa vuela. O sea, hay un cambio total de naturaleza. La mariposa vuela, la oruga se arrastraba. Entonces lo que Pablo está diciendo en nuestra vida en este tiempo es que yo no puedo pensar como este mundo piensa. Yo no puedo vivir de acuerdo a la cultura. Si yo nací en Colombia, si yo nací en Argentina, si yo nací en México, si yo nací en Estados Unidos, si yo nací en Asia, si yo nací donde yo nací. Pablo nos está diciendo de que eso tiene que morir en nosotros, esa cultura caída, porque son culturas caídas. Pablo está diciendo, ustedes tienen que renovarse al pensamiento del reino de Dios, a lo que el reino de Dios habla, a lo que el reino de Dios establece. Así, solamente de esa manera yo puedo comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y la segunda palabra que yo quiero mostrarle en ese versículo 2 es la palabra amolden. O sea, en una versión bíblica dice no se amolden a este mundo. En otra versión bíblica dice no se conformen a este mundo. ¿Sí me entiende? O sea, dice así diferentes. Pero la palabra griega allí es susgematizo. Y susgematizo va a significar algo muy importante. Dice formar a la misma forma o conformar al mismo patrón de pensamiento. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo en el verso 2 cuando empieza diciendo no os adaptéis, no os conforméis, no os amoldéis a este mundo? Mundo allí es cosmos, que es sistema de pensamiento social. ¿Qué está diciendo? No se formen a la misma forma de pensar del mundo. No se conformen al mismo patrón de pensamiento. No se conformen al mismo sistema de vida. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ya estamos hablando. Dios quiere que dejemos la cultura, que dejemos la manera de pensar de este mundo. Este mundo nos enseña la vanidad, nos enseña la envidia, nos enseña el pleito, nos enseña un montón de cosas. Pablo quiere, o más bien el Espíritu Santo a través de la pluma de Pablo, quiere que nosotros entendamos que tenemos que hacer un cambio de pensamiento. Entonces yo ya no puedo hacer las cosas como el mundo la hace. Yo tengo que buscar hacer las cosas como el reino de Dios la hace. ¿Qué es lo que tiene que ver el reino de Dios? Por eso, el nuevo nacimiento y el ser transformado por la palabra y el ser transformado en mi mente espiritual, que tiene que ver con mi corazón también, eso implica verdaderamente que yo pueda entrar, experimentar al reino de Dios. ¿Por qué muchos cristianos hoy en día no experimentan el reino de Dios? ¿Por qué no pueden, no disciernen, no entienden cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Por qué oscila tanta palabra en ellos o tantas preguntas
preguntas surgen en su interior como ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que no me conviene? ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio, no ha habido un cambio. Dice Pablo en Romanos 12, que acabamos de leer, dice que si yo soy transformado, que si yo soy cambiado, si yo hago metamorfosis, si Dios hace metamorfosis en mí, dice, voy a comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta para mi vida. Pero si yo estoy estancado, si yo lo que he conocido es una religión, si yo lo que he conocido es un pastor, si yo lo que he conocido es una prédica, si yo lo que he conocido es una enseñanza, si lo que he conocido es una iglesia como ese local mal llamado iglesia, entonces obviamente pues voy a estar estancado, no voy a saber quién soy, no voy a saber para dónde voy. Si no sé quién soy, no sé a dónde voy, no entiendo propósito, no entiendo llamado, no entiendo para qué Dios me trajo en esta tierra. Y entonces van a surgir un montón de cuestiones y preguntas en mi interior. Lo único que me va a llevar es a confusión, lo único que me va a llevar es a dilucidar entre varios pensamientos. Entonces la clave, el reino de Dios, hermanos, así hablándolo de una manera resumida y generalizada, el reino de Dios tiene que ver con transformación, con cambio. El designio de Dios es que nosotros seamos transformados, cambiados, ¿ok? Que hagamos metamorfosis en nosotros. Y vuelvo y repito, el nuevo nacimiento no es ese evento individual y repentino que nos enseñaron. El nuevo nacimiento tiene que ser un renovarse en el espíritu total. Cada parte de mi ser adquirir la naturaleza del Espíritu Santo cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que yo me pueda mover por revelación, hasta que yo me pueda mover por el Espíritu. Moverse por revelación es moverse por el Espíritu, como dice, como lo acabamos de leer en Juan 3, que dice, el viento no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así son todos los que son nacidos del Espíritu. Esa naturaleza es la que yo tengo que adquirir. Esa es la naturaleza que yo tengo que plasmar en mi corazón, plasmar en mi vida. Entonces, amado hermano, yo te animo en esta hora. El reino de Dios tiene que impulsarte a cambio. ¿Verdaderamente estás cambiando? ¿Verdaderamente estoy siendo transformado? ¿Verdaderamente estoy siendo transformado en mi vida? ¿Ok? Eso es lo que yo tengo que ver, eso es lo que yo tengo que analizar en cada uno de los puntos de mi vida. Así que, hermano, lo dejo entonces con esta palabra. Animémonos para hacer cambio en nuestra vida, para que nuestra vida sea transformada, para que nuestra vida se levante en este tiempo, en nuevos horizontes. Volemos en el Espíritu, ya no nos arrastremos como la oruga, volemos como la mariposa. Que en este tiempo es donde Dios llama a sus hijos para que entren al reino de Dios verdaderamente, salgan de Babilonia, salgan de las estructuras religiosas, salgan de lo denominacional humano y entren al reino de Dios. Es un reino, un Padre, un Espíritu, un solo bautismo. Así que bueno, amados hermanos, Dios los bendiga.